con signo positivo. ¿Por cuánto? Por 19.250. Listo. Ahora, si bien ustedes se dan cuenta acá, me sigue saliendo una diferencia y les he dicho que nos tiene que dar cero, sí o sí nos tiene que dar cero. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vendemos un activo fijo, puede darnos una ganancia, una pérdida o simplemente nada. Pero como hay una diferencia, esta diferencia incluso me indica que la empresa o bien tuvo una ganancia o bien tuvo una pérdida. Si nosotros revisamos el asientito contable, hemos abonado ganancia en venta de activos fijos por 39.250. Ahora sí va a aparecer un movimiento en lo que es el estado de resultados. Y nosotros acá, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner esa ganancia. Pero como les he dicho, todos los que tienen saldo acreedores van a ir con signo negativo. El hecho que ahorita lo voy a poner con signo negativo, esa ganancia no significa que sea pérdida. Van a tener cuidado con eso. Simplemente es la manera de preparar justamente esta hoja. Entonces, como es una ganancia, yo lo voy a llevar acá con 39.250 y ahí aparece con cero. ¿Hasta ahí han comprendido? ¿Tienen alguna duda? Ya, entonces vamos a seguir. Después de hacer la compra de activos, la venta, también yo me acuerdo que hemos hecho el pago de dividendos. Entonces, ahora vamos a registrar o vamos a incorporar en esta tablita justamente ese pago. Entonces yo me acuerdo, cuando una empresa hace el pago de dividendos, ustedes, su asientito tiene que venirse a la cabeza. Debitamos la cuenta resultados acumulados y abonamos ya sea el banco o caja, según corresponda, pero la cosa es que va a haber movimiento de efectivo. Entonces, eso implica, yo digo, tenemos que debitar la cuenta resultados acumulados. ¿Por qué? Porque va a disminuir por concepto de pago de dividendos. Entonces, como es una cuenta de patrimonio, ustedes saben que por naturaleza presenta saldo acreedor, pero cuando disminuye tenemos que debitarlo. Entonces, la disminución por el pago de dividendos en la columna de resultados acumulados va a ir con signo positivo. ¿Y por cuánto? Entonces pueden ir, de nuevo les digo, a su asientito o pueden trabajar con sus mayores. Cualquiera de los dos es válido. Entonces vamos a ir a resultados acumulados, que va a ser por 20,000. Y dense cuenta, obviamente en el Excel es más fácil de que acá les bote si les está igualando o no. Tal vez a mano es más complicadito, pero igual procuren hacerlo. Y de nuevo abonamos a lo que es el efectivo, que en este caso va a ser nuestro banco. Y como está disminuyendo, lo voy a poner con signo negativo. Y obviamente va a disminuir por los 20,000. Y listo, y ahí les va a dar el cero. Y finalmente, también hemos hecho el pago de cuentas comerciales. Eso también hemos cancelado. Entonces su asientito incluso tiene que venirse a la cabeza. Cuando una empresa realiza el pago de una obligación, lo que hace es debitar el pasivo como tal, que podría ser cuentas por pagar comerciales. Y en este caso, como les decía, que hay el manejo de las reguladoras de activo, entonces también tendríamos que debitar lo que es una cuenta de gasto. Y finalmente vamos a abonar el efectivo y la reguladora de activo. Tal vez eso puede ser complejo para algunas personas, pero traten de acostumbrarse poco a poco este tema de las reguladoras, que es este asientito que ahorita lo estoy marcando. Esto es el asiento que ahora vamos a incorporar en nuestra hoja de comprobación, el pago de cuentas comerciales. Entonces hemos dicho, como estamos pagando cuentas comerciales, eso significa que mi obligación va a disminuir. Entonces yo me voy a ir, esto lo pondremos con bordes para ubicarnos mejor. Entonces, cuentas comerciales por pagar, que es esta columna, va a disminuir.
Entonces, como pasivo que disminuye se tiene que debitar, entonces va a ir con signo positivo. Entonces yo digo, ¿cuánto está disminuyendo mis cuentas comerciales por pagar? Y acá se pueden ir a su asientito, 15,128,57. Ah, pero yo sé que esto va de la manito con su reguladora de pasivo, en este caso, que es intereses sobre compras al crédito. Ah, entonces, esto también tiene que disminuir, pero no se olviden que acá la reguladora de pasivo por naturaleza presenta saldo deudor, es decir, que está con positivo, pero ahora que está disminuyendo, nosotros lo vamos a registrar con negativo. Ah, entonces va a disminuir. ¿Cuánto va a disminuir? Si se dan cuenta, ha disminuido 5,042,86. Pero no se olviden que como estaba pactado en moneda extranjera, eso ha implicado que la empresa haya hecho la actualización por concepto del dólar, por el tipo de cambio. Ah, entonces en esta columnita que nosotros lo habíamos puesto acá vamos a registrar esas diferencias de cambio. Entonces yo digo, obviamente acá tienen que tener cuidado si el tipo de cambio ha aumentado o el tipo de cambio ha disminuido. En este caso, como ha disminuido, eso significa que mi obligación ha aumentado por concepto del tipo de cambio, por la diferencia de cambio, si se van a su mayor, ha aumentado por 128,57. Eso es lo que estoy registrando. Ah, pero como va de la manito con su reguladora, eso significa que mis intereses también han aumentado. Entonces, lo voy a aumentar por el monto de la diferencia de cambio que es de 42,86. Les digo, esto pueden ir manejando ya sea directamente con sus mayores o pueden trabajar con sus comprobantes, porque acá en este asientito que hemos hecho, acá está la actualización como tal y también pudiesen trabajar directamente con eso. Cualquiera de los dos o el que se les hace más cómodo para ustedes está bien. Y listo. Ahora, acá me está arrojando una diferencia aún de 10,085,71. Entonces, vamos a seguir completando justamente esta parte. Como nosotros sabemos que estamos pagando, eso implica que va a disminuir, va a salir dinero de mi efectivo, en este caso de nuestro banco. Ah, entonces va a disminuir por cuánto. Y si van a su asiento de nuevo, se dan cuenta que ha disminuido por 15,128,57. Y acá, si se dan cuenta, sigue arrojándonos una diferencia de 5,042,86. ¿Alguien sabe por qué nos está arrojando eso? ¿Qué nos falta incorporar? Pueden escribir al chat. Maribel, ¿querías decir algo? Muy bien. Los demás, ¿están de acuerdo que es porque falta? Ajá, los intereses, muy bien. Muy bien, justamente nos falta el tema de los intereses, ¿no ve? Que no se olviden, esos intereses nos afecta a la columna de estado de resultados, a eso nos afecta. Ah, entonces, como es un gasto por su naturaleza siempre tiene saldo deudor. Entonces, como tiene saldo deudor, lo voy a poner con signo positivo. Y el gasto fue de 5,042,86 y así les va a dar esta columna cero. Y listo. Hasta ahí es como que hemos hecho el recorrido de todas las operaciones que ha realizado la empresa. Pero también ustedes se tienen que acordar del tema de los ajustes. Los ajustes que normalmente el clásico, por así decirlo, es la depreciación acumulada o la depreciación del periodo, mejor dicho. La depreciación del periodo. Ah, entonces sabemos que la depreciación no va a implicar el movimiento de efectivo. No tengo nada que hacer, pero sí tengo que registrar en la cuenta de gasto y en la reguladora de activo. Entonces, voy a empezar con la cuenta de gasto. ¿Cuánto he gastado
o cuánto es reconocido como gasto por el tema de la depreciación. Y ahí sí pueden utilizar directamente su mayor. ¿Por qué? Porque se acuerdan que las cuentas de resultado son ¿cómo se dice? No llevan o no tienen un saldo inicial. ¿Por qué? Porque las cuentas de resultado solo nos sirven para un periodo determinado. Entonces es como que cada vez se va reiniciando el saldo de esta cuenta, ¿no ve? Y en este caso va a ser los 14,264,29. Y acá en su depreciación acumulada también tiene que aumentar, en este caso va a ir con signo negativo porque es una reguladora de activo y está aumentando, va a ir con signo negativo y pueden ir igual con esto. Los 1,750, ¿se acuerdan que hemos depreciado eso primero por la venta? Antes de realizar la venta hemos depreciado una partecita de la maquinaria, pero también hemos hecho la depreciación que corresponde, en este caso, a todos los activos fijos que tiene la empresa, que son vehículos, si no me equivoco. Y entonces igual nos va a dar los 14,264,29. Y listo, esto nos da cero. Esa fue, creo que la última transacción que realizó la empresa. Ahora tenemos que tener cuidado en esta partecita de la diferencia de cambio. Y para eso, ustedes, o bueno, hemos hecho acá el mayorcito de la cuenta Banco Moneda Extranjera y si se dan cuenta, lo hemos pintado con naranjito todo lo que es diferencia de cambio. Yo les sugiero también que en sus prácticas hagan así. Al menos yo y otros compañeros también lo manejábamos así. Lo poníamos con otro colorcito, las diferencias de cambio de Banco Moneda Extranjera, y cuando ya hacíamos esta hojita, en esta columna ustedes tienen que incorporar ese importe por diferencia de cambio, pero solamente del Banco Moneda Extranjera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a tener esto, vamos a ir al mayorcito y como está con un color específico, vamos a ir sumando todo eso. ¿Por qué? Porque yo sé que es diferencia de cambio. Entonces voy a registrarlo. Los 285,71 más 99,43 y más los 56,57. Y directamente les va a arrojar que la diferencia de cambio durante todo el periodo de esta cuentita Banco Moneda Extranjera fue de 441,72. Pero si se dan cuenta, también nos está arrojando una diferencia. Eso es porque acá solo estamos registrando la diferencia de cambio del Banco Moneda Extranjera, pero no se olviden que como tal hay otras partidas que también pueden tener la implicación o el movimiento de las diferencias de cambio. Entonces, esas diferencias, para eso ustedes se van a ir al mayorcito de la cuenta diferencia de cambio. Y si se dan cuenta, o bueno, nunca tienen que olvidarse, mejor dicho, que la cuenta diferencia de cambio siempre va a depender de qué saldo nos arroje. Es decir, que puede ser saldo deudor, pero también puede ser saldo acreedor. Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a mayorizar toda la cuentita de diferencia de cambio, van a sumar débitos, van a sumar créditos y van a obtener su saldo, que como les decía, puede dar deudor o acreedor. En este caso nos está arrojando un saldo acreedor. Entonces, eso significa que en el estado de resultados va a ir como una ganancia, ¿no ve? Como supuestamente un ingreso. Pero en este caso, en nuestra planillita, como es una ganancia, lo vamos a registrar con signo negativo y vamos a poner esos 356,01. ¿Ya? Y eso nos da 0. Y acá ya estaría bien. Ahora, la prueba final también podría ser el caso que ustedes tienen que sumar cada una de estas columnas y en acá donde dice saldos al 31 de diciembre de 2024, les tiene que dar todos los saldos que ustedes ya han mayorizado, es decir, todos los verdecitos. Ese es el resultado que nos tiene que dar, a excepción de las cuentas de ingreso, porque ustedes saben que las cuentas de ingreso solamente nos sirven para determinar el resultado del periodo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la suma de la cuenta Banco Moneda Extranjera que nos da 20,027,44. Y si se dan cuenta,
En nuestro mayor también nos da ese saldo. Ahora, si vamos a la cuenta de vehículos, nos da 150,285,71. Ah, eso también me tiene que dar acá, 150,285,71. Ay, ya. Después, acá la depreciación acumulada. Vamos a tener la depreciación que nos da 62,514,29. Y si se dan cuenta, en nuestro mayor también. Y así sucesivamente, de cada una de estas cuentas les tiene que dar su saldo. Acá, por ejemplo, de las cuentas por pagar y su reguladora, no nos da nada porque incluso en el mayor se ha cerrado, ya no tiene saldo. Y finalmente, de las otras cuentitas del capital social, por ejemplo, de resultados acumulados, nos da 80,000 y 7,500. Y acá también. Pero acá les decía que este cuadrante que lo vamos a poner, a ver qué color no estamos usando. Verde, este verde oscuro. Acá en ese cuadrante verde oscuro, nosotros lo que vamos a observar es el estado, o mejor dicho, el resultado del periodo, que puede ser pérdida o puede ser ganancia. Entonces vamos a ver acá, ¿qué nos da? Nos está dando menos 20,298,86. Entonces yo les pregunto, ¿ese negativo 20,298,86 es una pérdida o es una ganancia para la empresa? ¿Qué está obteniendo la empresa? ¿Ganancia? Muy bien, va a ser ganancia. Nunca se olviden esto del resultado del periodo. Yo sé que puede parecer, como les decía, como que, ¿cómo se puede decir? Engañoso, ¿no ve? Porque estamos acostumbrados a que cuando algo es negativo es porque es pérdida. Pero no se olviden el movimiento de esta hoja preparatoria, cómo funciona. Todo lo que tiene signo negativo al final es saldo acreedor. Y como este saldo acreedor que ahorita estamos viendo es una ganancia, como ustedes dicen, y va a ser o va a ir justamente a resultados acumulados. Pero no se olviden, esto es una ganancia. Entonces vamos a ponerlo acá, ganancia del periodo. De nuevo les digo, la clave para que ustedes puedan comprender y no perderse en esta hoja o al elaborar la hoja es entender esto, que los saldos deudores tienen signo positivo y los saldos acreedores signo negativo. Esa es la clave para armar esta partecita, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos acabado la hoja de comprobación de resultado por exposición o por efectos a la inflación, lo que vamos a hacer es simplemente copiar esta partecita. Acá vamos a poner el título. Nunca se olviden el encabezado. El encabezado es requisito de la NIC 1 también, eso no se olvide. Y esto va a ser la hoja preparatoria, mm, hoja preparatoria para el estado de flujos de efectivo. Y va a ser acá ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, creo que estamos trabajando, y finalmente expresado en la moneda que estamos haciendo, que va a ser justamente el boliviano. Y listo. Ese va a ser el encabezado como tal de esta hojita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a eliminar. Creo que está de la misma manera. Entonces, ahora, como paso 2, si quieren verlo así, después de eso, toda esta partecita que estoy seleccionando, lo van a copiar en la hoja preparatoria para el estado de flujos de efectivo. Listo, ya lo copié. Simplemente he copiado. Por si acaso, no he hecho nada más. He copiado. Todo está bien. Ay, perdón. Diferencia de cambio. Sí, ahora sí. Una vez que ustedes ya hayan copiado, entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de actividad es
cada una de estos flujos que realizó la empresa durante el periodo. Y ustedes saben que de acuerdo al Annex 7 tenemos actividades de operación, inversión y financiación o financiamiento. Entonces, cada uno de estos flujos tenemos que identificar a qué corresponde, a qué actividad corresponde. El saldo, no vamos a tocar el saldo, lo vamos a dejar ahí. Lo que vamos a empezar a clasificar va a ser esto. Entonces, ustedes pueden escribir O de operación, I de inversión o F de financiación en el chat o pueden prender su micrófono mientras yo les pregunto. Entonces, la compra de activos fijos, para empezar, ¿es O, I o F? Compra de activos fijos. Inversión. Gracias, Axel. Gracias, chicos. Inversión. Va a ser inversión. No se olviden eso. El concepto de las actividades de inversión te dice, son aquellos desembolsos que la empresa realiza en activos de largo plazo. Y yo sé que los activos fijos son de largo plazo porque tienen una duración mayor a 12 meses generalmente. ¿Ya? Entonces va a ser una actividad de inversión. La venta de activos fijos también va a ser inversión, ¿no ve? Muy bien, inversión. Va a ser inversión. Luego, el pago de dividendos. ¿El pago de dividendos qué va a ser? O, I o F. Operación. En este caso va a ser financiamiento, porque no se olviden que el concepto de actividades de financiamiento nos dice que son todos aquellos desembolsos o embolsos que tiene que ver con el tema de los propietarios o, ¿cómo se dice? Préstamos externos. Entonces, o financiamiento externo, perdón. Entonces, el tema del pago de dividendos tiene que ver con el tema de los propietarios. Entonces, por eso va a ser una actividad de financiamiento. Nunca se olviden que una empresa puede financiarse de manera interna o externa. Cuando es interna, hace referencia a los aportes realizados por los socios de la entidad. Y cuando es externa, hace referencia, lo más común es los préstamos bancarios que puede obtener una entidad. ¿Ya? Luego, el pago de cuentas comerciales, O, I o F. O, ¿no ve? Facilito. Pago de cuentas comerciales. Operación. Y si se dan cuenta, incluso la depreciación no tiene saldo porque sabemos que no mueve efectivo como tal. Por eso acá no hay nada, pero nos va a servir para el método indirecto. Entonces, una vez que ustedes ya hayan clasificado y esta diferencia de cambio, solo para que nos dé el resultado, lo vamos a clasificar como de operación, ¿ya? Solo por eso. Entonces, acá vamos a hacer la suma. Yo voy a hacer la suma con el Excel. Y listo. Entonces, acá esto es, a ver, voy a leer su pregunta. Simplemente es por el tema de exposición, porque es como que la empresa tardaría mucho en identificar, digamos, si ustedes se acuerdan y vamos a nuestro mayor, acá hemos actualizado el saldo de Banco Moneda Extranjera y ha sido por 285,71. Y acá con eso, con ese saldo al final hemos pagado de inversión, pero no voy a decir, esos 285,71 he utilizado para pagar lo que es la compra del vehículo. Entonces, esa partecita lo clasificaré como inversión y la otra diferencia de cambio lo clasificaré como financiación y la otra partecita como operación. Eso sería muy ineficiente para una empresa. Por eso, directamente, para fines de exposición, es recomendable ponerle en el tema de operación, porque como les digo, sería ineficiente tener que identificar cuál es la diferencia de cambio que has pagado en inversión, en financiación y operación específicamente. Pero es más por eso el tema de diferencia de cambio, ¿ya? Listo. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es para la comprobación justamente de si ustedes han hecho bien y demás. Más o menos así se podría decir. Entonces, tienen que hacer saldo final menos saldo inicial
eso les tiene que dar igual a la sumatoria de saldos de actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Eso qué quiere decir? Acá abajito yo voy a anotar cada uno de los saldos. Nos dice saldo final. Mi saldo final de efectivo, claro, es 20,027,44. Mi saldo inicial es 50,000. Esa diferencia, ¿cuánto me da? Me da una diferencia menos 29,972,56. Esa es la diferencia que me está dando. Entonces, lo vamos a poner con amarillito. Ahora, lo que yo tengo que hacer es sumar todos los saldos de operación, inversión y financiamiento para que me dé el mismo resultado de acá. Es decir, voy a sumar estos, en este caso es resta, menos 14,686,85 más 4,714,29 menos 20,000. Eso me tiene que dar lo mismo. Y si se dan cuenta, sí me está igualando por 29,972,56. Esa es una forma para ver que sí realmente están haciendo bien o han hecho bien lo que es su estado, ¿qué se llama? Su hoja preparatoria para el estado de flujos de efectivo, ¿ya? Solo para eso. Porque obviamente si nos hemos olvidado algo, digamos, registrar y demás, acá no se va a reflejar como tal, ¿no ve? Puede que sí, puede que no. Ya, pero entonces esta partecita que está en moradito, esta partecita que está en morado, eso nos sirve para el estado de flujos de efectivo por el método directo. Y lo que está acá con celeste nos sirve para el método indirecto. Entonces, primero vamos a trabajar el método directo, que desde mi punto de vista es el más fácil que el método indirecto. Entonces, acá de nuevo siempre tienen que poner su encabezado. Eso nunca se olviden que es requerimiento de la NIC 1. Por ejemplo, este año a mí me preguntaron, mi licenciado de ganadera preguntó, ¿y por qué ponemos el encabezado? O sea, ¿alguien te obliga o algo así? Entonces ustedes cuando les pregunten eso, es que la NIC 1 lo dice así. Y obviamente como ahora se va a actualizar, es la NIF 18, entonces ustedes van a decir eso. Estado de flujos de efectivo y lo vamos a poner método directo. Vamos a poner ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, creo que es, y expresado en bolivianos. Siempre, siempre pongan su encabezado, nunca se olviden de eso. Entonces, esta es la estructura del estado de flujos de efectivo por el método directo. Y si se acuerdan, la parte teórica hemos visto que compone de dos partes. La primera parte es clasificar justamente en actividades de operación, inversión y financiamiento, que es esta partecita que estoy seleccionando. Y la segunda parte es la reconciliación del efectivo, ¿no ve? Entonces, lo que ahora vamos a hacer primeramente es esta parte, la primera parte de operación, inversión y financiamiento. Y es facilito porque ustedes ya han clasificado acá. Entonces, solo es cuestión de ponerlo bonito, por así decirlo, o en el formato de acá. Y ya, ¿eso qué quiere decir? Vamos a ir identificando todo lo de operación. Es esta partecita. ¿Qué tenemos? Pago de cuentas comerciales. Entonces, acá lo vamos a poner pago de cuentas comerciales. ¿Y por qué importe? Vamos a ver, acá se van a ir por 15,128,57. Entonces, esto lo voy a copiar acá. Y al final, esto, a ver, después lo vamos a hacer para que no se confundan. Y acá nos va a dar el total de flujos de efectivo y equivalentes al efectivo por actividades de operación. Si se dan cuenta, no tengo que se llama otra clasificación de actividades de operación. La diferencia de cambio, por si acaso, acá ya en el estado como tal, lo vamos a poner en esta segunda parte, reconciliación del efectivo. Por eso es como que acá
para modo de presentación nomás lo dejamos ahí, pero al final como tal nos está ayudando acá en la reconciliación, ¿ya? Entonces solo vamos o solo tenemos una actividad de operación. Ah, ya. Ahora me voy a ir con las actividades de inversión. En inversión tuve compra y venta de activos fijos. Ah, entonces voy a anotar compra de activos fijos y venta de activos fijos. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuánto he desembolsado por la compra? Ah, he desembolsado 50,285,71. ¿Y cuánto he ganado por la venta de esos activos? Ah, he ganado 55,000 o he recibido 55,000. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer sumas y restas. Voy a restar 50,285,71 más los 55,000, que eso me da una diferencia de 4,714,29. Ah, entonces los flujos que solamente corresponden a actividades de inversión es de 4,714,29. Y finalmente voy a hacer las de financiamiento, que simplemente era el pago de dividendos. Entonces acá anoto pago de dividendos. ¿Cuánto pagué por dividendos o por el tema de dividendos? A 20,000. Entonces lo voy a registrar ahí con 20,000. Y finalmente el total por actividades de financiamiento me da los 20,000. Ahora, esta partecita que está con naranja, a ver, acá, nos dice total flujos de efectivos y equivalentes al efectivo. Eso quiere decir que voy a sumar cada total de cada una de las actividades, es decir, de operación negativo 15,128,57, de inversión positivo 4,714,29 y de financiamiento negativo 20,000. Al final me da total flujos de efectivo y equivalentes al efectivo negativo 30,414,29. Eso hasta la primera partecita. Ahora, en la reconciliación del efectivo, nos vamos a ir acá. Nos dice flujos de efectivo y equivalentes al efectivo. Ah, entonces voy a copiar. Vean eso, solo estoy copiando los 30,414,29. Solo estoy haciendo eso. Ahora, acá vamos a reflejar esa diferencia de cambio, que ya les decía, va a depender, ¿no ve?, de si el tipo de cambio sube o baja. Van a tener cuidado con eso. Pero en este caso, como ha subido, tenemos un saldo positivo de diferencia de cambio de 441,72. Eso lo voy a poner. Y ahora sí, en esta columna, que lo vamos a poner de celestito, acá ustedes tienen que identificar si el efectivo ha disminuido o ha aumentado durante el periodo. Si se dan cuenta, como está con negativo, eso significa que sí hubo una disminución en el efectivo. Entonces, ¿qué vamos a poner? Disminución en el efectivo. Y lo que vamos a hacer es menos 30,414,29 más los 441,72. Y eso me da 29,972,56. Ahora me dice efectivo y equivalentes al inicio del periodo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar lo que es el saldo inicial de lo que es nuestra cuentita banco moneda extranjera. Para eso ustedes se van a sus mayores y se dan cuenta que era 50,000. Entonces anoto los 50,000. Obviamente va a ir positivo porque era el saldo deudor que presentaba al inicio del periodo. Y finalmente, en esta partecita que lo vamos a poner de otro color, nos tiene que dar efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo. Haciendo ustedes la suma de 50,000 menos 29,972,56, nos tiene que dar el saldo final del Banco Moneda Extranjera al final del periodo, es decir, 20,027,44. Y si se dan cuenta, si nos da, en acá también nos ha dado, en acá también nos ha dado. Entonces, eso significa que nuestro estado está bien. Hemos llegado al saldo final del periodo.
Y esa es la clave, a eso tenemos que llegar al final, para demostrar que sí estamos haciendo bien este estado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí del método directo? ¿Alguna inquietud? ¿Están comprendiendo? Listo, entonces vamos a pasar con el método indirecto. Si tienen dudas, dicen nomás. Ya, entonces esto lo voy a copiar. Ya, ahorita lo vamos a explicar. Acá, primeramente, cuando estamos haciendo la hoja de comprobación, porque desde acá van a jalar todo, entonces, cuando ustedes tengan su columnita de banco moneda extranjera, en este caso, o de caja moneda extranjera, entonces ustedes saben que si el tipo de cambio ha variado, nosotros siempre vamos reexpresando por el tema de la diferencia de cambio. Eso según la norma de contabilidad número 6. Ahora, esa diferencia de cambio, ustedes pueden hacer en su mayorcito, les decía, lo recomendable y lo que yo les recomiendo en sí es que antes de hacer algún movimiento y si se dan cuenta que el tipo de cambio ha variado, yo les recomiendo actualizar antes de realizar cualquier movimiento. Entonces, acá eso es lo que hicimos y cada uno de estos naranjitos, en este caso, es las actualizaciones por diferencia de cambio. Actualización por diferencia de cambio. Entonces, al momento de hacer la hoja de comprobación, lo único que yo hice para la cuentita Banco Moneda Extranjera ha sido sumar todas esas diferencias de cambio. 285,71 más 99,43 más 56,57. Y de ahí sale los 441,72. De nuevo les digo, es por la forma en la que hemos reexpresado y cada uno de estos naranjitos lo hemos ido sumando. ¿Está claro, Lidia? Creo que era Lidia. De ahí sale. Y desde ahí va jalando, jalando y jalando. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a ir al método indirecto, que como les digo, no, no, ahí sí van a tener cuidado. No tiene que ir el saldo acá en Banco Moneda Extranjera. ¿En dónde reflejamos el saldo? Acá, en el estado de resultados. No se olviden, tienen que identificar la diferencia de cambio solamente de los flujos de efectivo y de los equivalentes al efectivo. Solamente esa diferencia de cambio lo reflejamos acá. Acá solamente reflejamos todas las diferencias de cambio que tengan relación con el efectivo como tal que tiene una empresa. Pero si ustedes se van a su mayorcito de la cuenta diferencia de cambios, como decía Lidia, eso sí tiene un saldo, ¿no ve? Hemos dicho que depende de si puede ser deudor o puede ser acreedor, pero eso se refleja en la columna del estado de resultados como tal. Esa diferencia del saldo de acá se refleja en la columna del estado de resultados. En acá hacemos énfasis justamente porque estamos tratando el tema del efectivo, entonces solamente por eso hacemos esa excepción, por así decirlo, del tema del efectivo y equivalentes al efectivo para poder anotar solamente en esta partecita esas diferencias de cambio, pero que solo provengan del efectivo o equivalentes al efectivo. ¿Ya? Eso sería. Ahora, volviendo a esta partecita, de lo que es la hoja preparatoria, les decía que estas columnas de celestito es lo que nos ayuda a hacer el método indirecto. Entonces, lo primero que van a hacer ahora para el método indirecto es que vamos a copiar toda esta parte, pero del estado de resultados, toda la columna del estado de resultados. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y listo. Ahora, esta otra columnita nos sirve para la conciliación entre el efectivo y el resultado del periodo. Entonces, acá se los he puesto como más o menos pasos, o bueno, así yo al menos me guié al momento de hacer mi práctica, porque como les digo, sí era complejo para mí el tema del método indirecto. Entonces, es como que trataba de buscar una lógica para ver cómo realmente se hace.
Entonces, lo primero que hay que hacer, y también esto es interpretación de la norma como tal, ya ustedes pueden buscar, ¿dónde está? Creo que tenía acá, la NIC 7, y es prácticamente lo que les dice. Creo que se los puse en las diapos, pero les dije que lo iban a entender mejor con la parte práctica, porque tal vez en literal a veces es complicado, sí, pero entonces en la parte práctica se suele ver más facilito. Pero es igual, o bueno, tiene relación con lo que es la interpretación de la norma también, que no sé dónde está. Mm, ¿Dónde está? Acá, esta partecita, según el cual el resultado del periodo se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias. En otras palabras, entonces, como primer pasito, si ustedes quieren verlo así, tenemos que eliminar las partidas que no generan movimiento de efectivo. Eso es lo que tenemos que hacer. En otras palabras, también puede ser el tema del devengado, porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacemos un asiento del devengado, no hay movimiento de efectivo como tal. Esa es una característica de lo que es el principio del devengado. Entonces, también pueden interpretarlo así. Como primer pasito, eliminar todas aquellas partidas que no generan movimiento de efectivo. Entonces, esto tenemos que conciliar con el efectivo y el resultado del periodo. Esto es lo que nosotros tenemos que conciliar. Entonces, primeramente, venta de activos fijos no hubo como tal, ¿cómo les puedo decir? Acá sí hubo movimiento de efectivo, pero eso todavía no lo vamos a tocar. Lo que estamos buscando ahorita, eso quiero que me comprendan, lo que estamos buscando es todas las partidas que no generan movimiento, que si ustedes se acuerdan, la depreciación, por ejemplo, eso no genera un movimiento de efectivo, no hay movimiento como tal, ni entrada ni salida de dinero. Entonces, eso yo tengo que conciliarlo, tengo que conciliar con el resultado del periodo. Entonces, voy a seleccionar esos 14,264,29 y voy a decir, eso tengo que eliminar del resultado del periodo. O si quieren verlo, tengo que conciliar esa partecita de los 14,264,29. Eso es como primer pasito, eliminar todo lo que no genere movimiento de efectivo. Y si se dan cuenta, es lo único que como tal no genera, ¿qué se llama? Movimiento de efectivo. Las otras sí hubo movimiento como tal. Entonces, el segundo paso es eliminar los ingresos o gastos que ya fueron clasificados como actividades de inversión o financiamiento. Entonces, sabemos que hemos comprado activos fijos. Eso sabemos que es un tema de inversión, pero no hubo una implicación en el estado de resultados. Entonces es como que yo ahí no tengo que hacer nada. Pero si me voy a la venta de activos fijos acá, en el tema de la venta de activos fijos, si ustedes se acuerdan, hubo una ganancia. Al momento de vender, yo obtuve una ganancia. Pero si se acuerdan, esa venta como tal, ya lo habíamos clasificado como una actividad de inversión. Acá está, ya lo hemos clasificado como una actividad de inversión. Entonces, ese segundo paso me dice que yo tengo que eliminar todos los ingresos o gastos que ya los he clasificado como una actividad de inversión o financiamiento. Entonces, en esta columna del estado de resultados, esos 39,250, yo ya lo clasifiqué como actividades de inversión. Entonces, lo que tengo que hacer es conciliarlo con el resultado del periodo y por eso lo estoy seleccionando, por eso lo estoy poniendo en esta columna, porque tengo que conciliar con el resultado del periodo. Ahora, ¿qué más tengo? Creo que nada más. Y luego me dice, tengo que eliminar los ingresos o gastos que se encuentran dentro de las actividades de operación. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes se acuerdan
que en esta partecita del pago de cuentas comerciales, que lo vamos a poner con azul, esta parte de pago de cuentas comerciales, ustedes saben que una partecita corresponde a los intereses. Entonces, cuando ustedes ya han clasificado acá como actividades de operación el pago de las cuentas comerciales, acá en estos 15,128,57 ya se encuentra el flujo por el pago de los intereses. Entonces, por eso en el estado de resultados, ustedes tienen que conciliarlo, mejor dicho, con el resultado del periodo y por eso lo estoy conciliando. ¿Por qué? Porque estos 5,042,86 ya se encuentran incorporadas en las actividades de operación, específicamente en los 15,128,57. Ya se encuentra ahí. Por eso acá lo tengo que conciliar, porque si se dan cuenta sería como repetir saldos y no nos va a llegar o no vamos a encontrar el saldo realmente que estamos, o mejor dicho, el flujo que realmente hizo la empresa en actividades de operación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Primeramente, eliminar todas las partidas que no tienen movimiento, que en este caso es la depreciación. Lo voy a conciliar estos 14,000. Ahora, el segundo es eliminar los ingresos o gastos que ya fueron clasificados como actividades de inversión o financiamiento, como es el caso de la venta de activos fijos, eso lo hemos clasificado como inversión. Entonces eso tengo que conciliarlo. Y después, ¿qué más hemos dicho? Los ingresos o gastos que se encuentren dentro de las actividades de operación, que en este caso surgía de las cuentas comerciales. ¿Por qué? Porque en estos 15,000 ya se encuentra esos 5,042. Por eso tengo que conciliarlo. Y finalmente, la diferencia de cambio, ojo, la diferencia de cambio que viene del estado de resultados. No se van a confundir con la que corresponde al efectivo y equivalentes al efectivo. Les decía que lo del efectivo sí o sí tiene que presentarse en una columnita así, específicamente en esa columna. No pueden tocar. Pero acá hay otra diferencia de cambio, si quieren verlo así, estos 356,01, que es lo que va al estado de resultados, y eso ustedes saben que no genera movimiento de efectivo. Las diferencias de cambio como tal no generan movimiento de efectivo. Entonces, eso también tengo que eliminarlo o conciliarlo con el resultado del periodo. Entonces, si se dan cuenta, acá al final es como que todo lo estoy conciliando. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es hacer el flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces, una vez que ustedes ya hayan hecho la conciliación del efectivo con el resultado del periodo, ahora tenemos que llevarlo acá, en nuestro estadito como tal. ¿Y cómo va a ser la presentación de esto? Vamos a tener igual. Si se dan cuenta, no estoy tomando en cuenta la compra de activos fijos. ¿Por qué? Porque acá la compra no tuvo movimiento o no hubo un movimiento en el estado de resultados. Es como que, a ver, ¿cómo les puedo decir? A ver, vamos a ocultar esta partecita. Acá, lo que ustedes tienen que darse de cuenta es que solo estamos conciliando el estado de resultados con el resultado del periodo. Entonces, solo tenemos que conciliar toda esta columnita del estado de resultados. Es decir, si se dan cuenta, en esta segunda fila estaba la compra de activos fijos, pero acá en el estado de resultados no hay nada, porque esa compra no tuvo una implicación en el estado de resultados. Yo no tengo nada que conciliar. Tal vez, no sé, por decirte, hay un importe de 4,500, ahí sí tendría que conciliar, pero ese no es el caso, no corresponde. Pero si correspondiera o algo así, recién tendríamos que ver si lo vamos a conciliar o no con el resultado del periodo, ¿ya? Pero acá, si se dan cuenta, no está viendo
nada de la compra de efectivo, o perdón, la compra de activos fijos que tenga una implicación en el estado de resultados. No hay nada. Entonces no tengo nada que conciliar. Solo tengo que conciliar cada uno de estos saldos que vienen del estado de resultados. Pero los demás no hay nada. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué se llama? Entonces ahora sí vamos a hacer el flujo de efectivo. Como les decía, acá lo único que va a cambiar es la presentación, ¿no ve? Acá. Entonces, nosotros tenemos flujos de efectivo y equivalentes al efectivo por actividades de operación. La única diferencia ahora es que vamos a empezar por el resultado del periodo. En este caso, hemos dicho que teníamos una ganancia, ¿no ve? Ganancia del periodo. Entonces, yo voy a copiar esa ganancia del periodo, que la podemos ver en esta partecita. Hemos dicho que ese verdecito oscuro es nuestro resultado del periodo. Entonces, lo estoy copiando, pero ojo que ya lo van a copiar con signo positivo, con los 20,298,86. Signo positivo, ¿por qué? Porque es una ganancia. Ahora sí viene partidas de conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo utilizado en actividades de operación. Entonces, acá tenemos que ir detallando todas esas conciliaciones que hemos determinado acá, cada una de estas. Entonces vamos a poner, tenemos que, si quieren, eliminar la depreciación acumulada. ¿Por qué? O la depreciación del ejercicio, porque no implica el movimiento de efectivo. Lo tengo que eliminar. ¿Por cuánto lo voy a eliminar? Lo voy a eliminar por 14,264,29. Luego digo, tengo que conciliar otra partida que era la venta de activos fijos. ¿Por qué? Porque la ganancia que produjo esta venta, yo ya lo clasifiqué en una actividad de inversión. Por eso lo estoy conciliando. Y va a ser en este caso por 39,250. Ahora, eso corresponde, a ver, me voy a fijar. Sí. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer, hemos dicho que hay el tema del pago de cuentas comerciales, que eran los intereses pagados. Entonces, ¿por qué lo estoy eliminando? Porque como tal ya está o ya se encuentra clasificado como actividad de operación, que eso ahorita lo van a ver. Entonces, esos 5,042,86 que corresponde a los intereses, yo lo tengo que eliminar, lo tengo que conciliar. Luego, ¿qué más tenía? El tema de la diferencia de cambio. Diferencia de cambio. El tema de la diferencia de cambio también tengo que conciliarlo. ¿Por qué? Porque no hay movimiento o no genera movimiento de efectivo. Listo. Hasta ahí lo que tengo es toda la conciliación del flujo de efectivo con el resultado del periodo. Esta partecita es la conciliación del efectivo con el resultado del periodo. Pero no se olviden que estamos en las actividades de operación y todos los flujos, es decir, todos los embolsos y desembolsos que provengan de actividades de operación, acá tenemos que detallarlo. Es decir, esta columnita, nosotros teníamos 15,128,57, eso tenemos que detallarlo. Acá también no hay necesidad de eliminarlo. Es decir, el pago de cuentas comerciales, yo lo tengo que incorporar tal cual, ese flujo que proviene de mis actividades de operación. Y lo que voy a hacer ahora es sumar cada una de estas y obviamente restar los que están con signo negativo y me da negativo 35,427,44. Ahora, tenemos que determinar el total flujos de efectivo por actividades de operación y en acá nos tiene que dar igualito al método directo. Obviamente, hablando de actividades de operación, nos tiene que dar igualito. Y si no nos da, algo estamos haciendo mal. Entonces digo, 20,298,86 menos
35.427,44 me da 15.128,57. Y si se dan cuenta acá, donde está en acá, también nos daba por el método directo el tema de las actividades de operación, los 15.128,57. Y acá igual nos está dando, pero por el método indirecto. Esto lo cambiaré. Método indirecto. Y listo. Y acá en las actividades de operación tienen que copiar lo mismo que el método directo. Eso no va a cambiar. Eso no tiene por qué cambiar. La presentación de actividades de inversión y financiamiento no cambia. Van a ser tal cual en el método directo. Lo único que va a cambiar es la presentación de las actividades de operación. Nada más. Voy a leer. Espérenme un cachito. ¿Cuál importe? ¿El de acá, los 15.128,57? Y sí iguala justamente con lo que es de acá, con la hoja preparatoria. Acá está, hoja preparatoria. En este caso disminuye simplemente por el tema de la diferencia de cambio. Por eso está disminuyendo. Que eso se va a reflejar en nuestro caso acá. No sé si en el libro del licenciado Terán está justamente con el tema de las diferencias de cambio. Tal vez puede ser eso la variación de esta partecita, pero igual les tendría que dar acá. Obviamente, si no existiera esa conversión del tipo de cambio, acá te daría directamente los 15.128,57. Pero como hay esta parte de la diferencia de cambio, eso hace que disminuya. Y por eso, incluso el organismo, al momento de emitir la NIC 7, hace que exista esta reconciliación del efectivo siempre y cuando la empresa maneje su efectivo en moneda extranjera, justamente para reflejar esa diferencia de cambio que existió durante el periodo. Pero sí tendría que igualar justamente con esto, con lo de actividades de operación. Pero como les digo, acá nos tendría que dar 15.128,57, pero por el tema de la diferencia de cambio, es por eso que no nos está igualando. Eso nosotros lo vamos a conciliar en esta segunda partecita recién. ¿Ya? Eso sería, Lidia. Y acá, como les decía, las actividades de inversión como tal no deberían cambiar. Van a ser tal cual las de actividades de inversión. Acá, no va a cambiar. Si ustedes se van a su hoja preparatoria, teníamos por compra de activos fijos 50.285,71 y por venta 55.000. Y esto, el total de actividades de inversión nos va a dar un saldo de 4.714,29, que como les digo, eso no tiene que cambiar, eso va a seguir dándonos igual. Y finalmente, las actividades de financiamiento, que era el pago de dividendos por 20.000, justamente acá, los 20.000, y eso es lo que anoto, los 20.000. Y finalmente, el total del flujo de efectivo durante el periodo, yo digo 15.128,57 más 4.714,29 y menos 20.000, y eso al final me da los 30.414,29. Luego, sabemos que tenemos que copiar este saldito para la reconciliación del efectivo, 30.414,29, y acá vamos a reflejar de nuevo los efectos de la diferencia de cambio. Esa diferencia de cambio hemos dicho que es 441,72, pero nunca se olviden que solo corresponde a todo el efectivo como tal y equivalentes al efectivo si es que existiese, pero solo a eso. Y finalmente, acá hemos dicho que nos tiene que dar una disminución del efectivo que va a ser 30.414,29 menos 441,72, que me da 29.972,56. Ahora acá me dice que tengo que copiar el saldo inicial de mi cuentita Banco Moneda Extranjera, que era los 50.000. Y al final yo tengo que llegar al saldo final del periodo, 29, menos 29.972,56,
más 50,000. Y de nuevo estamos llegando al saldo 20,027,44. En ambos estamos llegando a lo mismo. Como les digo, lo único que tiene que cambiar en el método indirecto va a ser la presentación de las actividades de operación, que es esta parte. Pero obviamente el resultado de flujos por actividades de operación, al final les tiene que salir lo mismo que el método directo. Solo es una diferente presentación, pero al final por ambos les tiene que dar el mismo flujo que hubo en actividades de operación. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? La única diferencia del método directo y del método indirecto es justamente la presentación. ¿Por qué? Si te das cuenta acá, en actividades de operación, directamente estoy trabajando con flujos brutos, es decir, con el total de cada uno de los flujos por actividades de operación, es decir, por venta, no sé, por venta de mercaderías, por compra de mercaderías, por pago de las cuentas por comerciales, por cobro de las cuentas comerciales. Entonces acá esto es saldos brutos, por si acaso, son saldos brutos. Y la única diferencia con el método indirecto es que para el tema de las actividades de operación solamente cambia su presentación, no está cambiando nada más, porque en esta partecita trabaja con flujos netos. Acá hemos dicho que trabaja con flujos brutos, pero acá trabaja con flujos netos. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es justamente esa conciliación. Entonces, la única diferencia que hay entre el método directo y el método indirecto solo es la forma de presentación de las actividades de operación. Acá directamente pones el importe como tal, no tienes nada que hacer, directamente pones todos los flujos que hayan surgido por operación, pero en el método indirecto tú tienes que partir desde el resultado del periodo, en este caso que puede ser ganancia o pérdida del periodo, y de ahí lo que tú haces es conciliar cada una de las partidas. Y por eso acá se los puse. Esto tenemos que conciliar. Primero, eliminar las partidas que no generan movimiento de efectivo. Segundo, ingresos o gastos que ya fueron clasificados como inversión o financiamiento. Luego, aquellas que ya se encuentran en las actividades de operación como tal. Y finalmente, hay que incluir las actividades de operación como tal. Eso es la conciliación para el método indirecto, pero al final lo único que cambia es la forma en cómo tú vas a presentar, pero incluso la norma te recomienda que tú hagas el método directo en esta partecita. Ay, caramba, acá dice, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde está? Pues acá, se aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivo, las actividades de operación utilizando el método directo. Por eso te digo, acá la única diferencia es que la forma de presentación de las actividades de operación, nada más. Esa es la diferencia del método directo y método indirecto. Uno es en términos brutos y otro es en términos netos. Y acá, cuando se trate del método indirecto, lo que tenemos que hacer es la conciliación para poder llegar al flujo de actividades de operación. Pero como les digo, al final incluso la norma te dice o te aconseja que puedes hacer, ¿qué se llama? O te aconseja que prepares el flujo de efectivos por el método directo. Eso es lo que al final te aconseja la norma. Ya, pero eso sería la diferencia principal en sí del método indirecto. La forma de presentación, nada más, porque al final llegas a lo mismo y tienes que llegar a lo mismo. Y tal vez sí acá no se refleje mucho justamente lo que es la diferencia entre el método directo y método indirecto. Cuando realizan, no sé, los que van de oyente con el licenciado Peláez, por ejemplo, ahí sí se nota más la diferencia del método directo y el método indirecto.
Tal vez acá sí no se note mucho, porque al final es la presentación, sí, pero con el método o la forma en la que lo prepara el licenciado Peláez, sí se nota un poquito más la diferencia entre el método directo y método indirecto. ¿Ya? Eso sería. Sí, y eso, ¿y tienen alguna otra pregunta más, chicos? Antes de, ¿qué se llama? No, 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 los 2 están bien. No es quién está mal o quién está bien, los 2 están bien. Simplemente les digo, que lo preparan o lo presentan de diferente forma. Sí, o sea, se los aseguro que al final está bien. Yo hice para corroborar, porque igual pensaba eso, o sea, quién está bien, quién está mal, pero cuando yo lo realicé por ambos métodos, tanto el licenciado Peláez y el licenciado González, sale lo mismo, tal cual. Su presentación es diferente, no les voy a decir que no, su forma de presentar esta partecita va a ser diferente, pero les sale lo mismo, les tiene que salir lo mismo. Por eso, muchas cosas va dependiendo también de cómo ustedes se acostumbran a manejar o hacer algunas cosas. No se olviden, la norma siempre te dice lo que debes hacer, pero no te dice cómo. Entonces, acá la norma, ¿qué es lo que te dice? Tú tienes que hacer la conciliación entre el resultado del periodo y todas las, ¿qué se llama? Las transacciones que no tengan movimiento y demás. Eso es lo que te dice la norma, lo que tú debes hacer. Pero ya cómo lo vas a hacer, eso ya puede ser, depende de ti, siempre y cuando estés presentando de manera correcta. Y eso es lo que al final el licenciado González y el licenciado Peláez es lo que han hecho. Tal vez el licenciado Peláez, me imagino que lo vio de forma más óptima y mejor de esta forma, pero el licenciado González lo buscó otra forma de presentar, pero al final ambos llegan a lo mismo, ambos están bien y al final cada uno de nosotros ve la forma en cual nos, ¿cómo se podría decir? Con cuál nos adaptamos más. Incluso ustedes tal vez en un futuro cada uno de nosotros pueda ver cuál es la mejor forma, pero con tal que estemos cumpliendo con la norma y sigamos presentando fielmente toda la información, entonces todo va a estar bien. ¿Ya? Entonces no es como que uno está mal, uno está bien. Los dos están bien. Ya, igual incluso, como les decía, pueden corroborarlo. eh, ¿Qué se llama? Si alguien va a las clases del licenciado Peláez, ustedes pueden corroborar, aplicar lo mismo y les va a dar lo mismo. De diferente forma de presentar, pero lo mismo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? ¿Están comprendiendo? Sí, no, Bien, Maxi. ya seguros, ¿no ve? Tal vez el método indirecto sí es un poquito más complejo, no les voy a decir que no, pero van a ver que poco a poquito se les va a hacer más fácil, ¿ya? Y también procuren, no sé, tal vez guiarse un poquito con esto. Y si encuentran otra forma también de guiarse, porque puede darse el caso, igual. Pero sí, no les digo, el método indirecto a veces suele ser confuso, pero lo vamos a ir practicando. ¿Qué más quería decirles? Es que ubican que como tal lo que tenemos que practicar es justamente la hoja preparatoria, la hoja de comprobación y los flujos. Pero, ¿cómo se dice? El licenciado González hace avanzar todo el procedimiento, ¿no ve? Desde registros hasta mayores. Y recién hace la hoja de comprobación. Y si se dan cuenta, sí se tarda un poquito al hacer cada comprobante y cada mayor. Entonces, no sé cuál sería la forma más óptima para que nosotros podamos practicar como tal más la hoja de comprobación, la hoja de, eh, ¿qué se llama? La hoja preparatoria. Ahora, yo les quería sugerir primero, ¿qué se llama? O sea, yo les puedo ir mandando enunciados de prácticas y ustedes tenerlo, ¿qué se llama? O hacerlo sus registros contables. ¿Ubican? Obviamente eso también a modo de practicar, pero la cuestión es que ustedes lo tengan ya, los comprobantes y sus mayores, y conmigo trabajemos la hoja de comprobación. Obviamente, al final
yo les voy a mandar la solución de los comprobantes y de los mayores para comparar también. Tal vez alguien interpretó de otra manera una transacción, pero yo lo digo con el fin de que nosotros podamos practicar justamente estas cuatro, o bueno, esta hoja de comprobación, la hoja preparatoria y el método directo y el método indirecto. Porque si hacemos de registros, yo no digo que no, o sea, normal para mí poder hacer con ustedes cada registro y sus mayores, pero saben que consume tiempo. Y no sé también eso, o sea, es como por decirles, vamos a tardar tal vez una clase en registros y mayores, con suerte tal vez lleguemos a esto y otra clase esto y se va a ir pasando y ustedes ya van a entrar a otra norma y eso también tenemos que practicar. Entonces, por eso les decía, yo les puedo mandar, ahora ya les he mandado justamente una práctica. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es resolver y luego la siguiente clase, mm, yo les mando la solución también, ustedes comparan y ya podamos trabajar esto, la hoja de comprobación y demás. Pero no sé si están de acuerdo. U otra opción, ya si no quieren hacer también, sería, yo les mando normal los registros y los mayores hechitos, pero ya su compromiso sería revisarlos para que entiendan el tema de la hoja de comprobación, porque al final de eso es lo que vamos a hacer. No se respeta el feriado, se respeta el feriado, no vamos a tener clases, porque sí, sí, hay muchas cosas que hacer. Yo igual quiero vacaciones. Eso, chicos, entonces, no sé, quisiera que den su opinión, no sé, o cuál lo ven mejor ustedes. Ya, pero lo van a hacer, ¿ya? O sea, les voy a mandar los enunciados y háganlo, porque si no, no vamos a poder trabajar, ¿no ves? Como que al final igual voy a terminar haciendo todo, digamos. Y el tiempo, o sea, yo lo digo por el tiempo, no es que me molesta tener que hacer los ejercicios, sino por el tiempo. Y lo que yo quiero que hagamos, o sea, porque al final lo nuevo que están aprendiendo ustedes prácticamente es esto, ¿no ve? Esta formita de hacer. Entonces, por eso yo quiero poner más énfasis en esto, sí o sí, para que comprendamos y ustedes tengan full ejemplos de flujos de efectivo, ¿ya? Entonces, ¿están de acuerdo con que yo les voy a mandar los enunciados, ustedes hacen y cada clase vamos a hacer los estados y la hoja de comprobación? Está bien, ¿no? Sí. Ya. Ya, entonces así estamos quedando. No se van a olvidar, ya tienen de por sí un ejercicio que se los envié. Y también cualquier duda que tengan me lo dicen. Yo igual voy a hacer en mi Excel para que poder mandarles y que comparemos entre todos. Ya, pero igual cualquier duda que tengan me dicen. Y esto entonces se los voy a pasar hasta acá. Si no tienen ninguna duda más, chicos, ahí estaríamos quedando. Disfruten los 2 días de feriado, pero luego pónganse pilas también para seguir estudiando. Ya, y no se desanimen de sus exámenes, estudien nomás, chicos, por favor. Nos vemos el siguiente lunes de manera presencial. Se cuidan, chicos. Buenas Hasta luego. noches. Se cuida. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Sí.